grabación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la reunión del nivel 2 de programa estadístico SPSS. Así que bueno, podemos trabajar con consultas de ustedes o si hay algún tema que quieren que veamos, lo vamos mirando. No sé quién quiere... Pablo, tenía entendido que, digamos, ANOVA normalmente se aplica para más de dos poblaciones, pero puede ser que en algunas ocasiones también se aplique para dos poblaciones, para comparar las medias de dos poblaciones. Bien, vamos a empezar al revés. El test de Student es un caso particular de ANOVA en realidad. Digamos, En la- para introducir, o sea que sí, te estoy contestando que sí. ¿Cuál es la desventaja y cuál es la ventaja de ANOVA o de test de Student? Test de Student es específicamente para comparar dos muestras. Y hasta no hace muchos años atrás, el test de Student tenía la posibilidad de corregir, ahora lo tiene también ANOVA, de corregir cuando no había homogeneidad de varianza o homocedasticidad. Pero la Genial. ventaja, hagamos con cualquier base de datos, juguemos a ver qué tengo por acá, como para mirarlo en la práctica directamente, ¿sí? Bien. Creo que acá debo tener algún ejemplo, base de datos. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, cuando son más de dos poblaciones, si aplicamos test student, digamos, disminuye la potencia del test. Pero, digamos, también vi que, digamos, ANOVA se aplica para comparar dos poblaciones. Sí, en Y realidad no. En realidad, a ver, el test de student es específicamente cuando el n es chico. sí, La distribución, vamos primero a lo teórico, pero muy teórico, no nos metamos mucho. sí, El test de student está preparado para poblaciones chicas y la distribución, recuerden, sí, si no lo sí. sabían, lo aprenden, la distribución Z o normal, que es un poco en lo que se basa ANOVA, el análisis de la varianza viene de la distribución normal, hay una sola distribución, ¿sí? No importa el n. En cambio, en la distribución desde Student, vos tenés una curva para cada n, que lo llaman grados de libertad, que es n-1. ¿Está bien? Sí. Por supuesto que cuando el n aumenta, la curva de la distribución t se aproxima a la curva de distribución de la distribución normal. Llega un momento que da lo mismo usar, digamos, cuando el n es arriba de 50, si usas test de Student o ANOVA, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Sí, Cuando vos tenés una muestra chica, conviene usar test de Student. Es más potente test de Student que ANOVA, ¿sí? Aparte hay informaciones distintas, por lo menos en la salida del SPSS, que es muy interesante, porque en realidad el test de Student se basa en la diferencia. Acuérdense, por ahí me estiro un poquito con la explicación. Vamos a agarrar edad, vamos a tomar edad, suponete, ¿no? sí, Edad y género, que acá es dicotómica, o sea que podemos usar test de Student o ANOVA. Si usamos ANOVA, vamos al revés. Vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, en este caso. Ponemos género como variable independiente y ponemos edad como variable dependiente, ¿sí? Acá estamos planteando que la edad de hombres y mujeres es diferente. Yo la verdad que no lo sé, está bien, tendría que haber una pregunta, bueno, si nos vamos hay una hipótesis que me puede decir que la edad de los varones es mayor o es menor que las mujeres, no lo sé, y la hipótesis nula sería que la edad de los hombres y las mujeres no hay diferencia entre la edad de hombres. Vamos a opciones, tenemos que pedir estadística descriptiva, vamos a pedir homogeneidad de la varianza, y estas dos pruebas, Forsyth y Welch, son pruebas robustas que no necesitan que las varianzas sean homogéneas. Cuando las varianzas no son homogéneas, la potencia de la prueba va disminuyendo. Y pregunto, ¿todos saben lo que es o sea, recuerdan qué es la potencia de la prueba antes de seguir?
Si no lo explico, no hay ningún problema. Y ya que estamos explicando, Pablo. Si están callados, lo explico, entonces. Si no responden, lo lamento, lo voy a explicar. Entonces, la potencia de la prueba, ¿se acuerdan del error de tipo 1 y del error de tipo 2? El error de tipo 1 es cuando en la prueba de hipótesis, digamos, el resultado estadístico indica que se rechaza la hipótesis nula cuando no debería haberla rechazado. Generalmente, el error de tipo 1, uno utiliza una P, ¿sí? O un nivel de significación de menor del 5%, y lo que está diciendo es que cuando uno acepta, o sea, cuando rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa, tiene una incertidumbre o un error menor al 5%. O sea, puede ser que lo que esté diciendo no es real, pero tengo una baja probabilidad de que lo sea. Ese se llama error de tipo 1. Error de tipo 2 y es muy importante, no las consecuencias. Las consecuencias son más importantes las del error de tipo 1 y son menos importantes las consecuencias del error de tipo 2. Pero después lo explico. Pero es importante para nosotros. El error de tipo 2 indica que yo rechazo, no acepto la hipótesis nula, digo que hay igualdad, que no hay diferencias, que no hay asociación, depende sea la prueba estadística que esté utilizando, porque esto es global, no es para prueba de comparación de medias. ¿Cuándo debería rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa? O sea, estoy diciendo, no hay diferencias entre las medias, no hay diferencias entre las proporciones, hay independencias, si es un test de chi cuadrado hay independencias, no hay correlación, cuando debería decir que sí, o sea, rechazar la hipótesis nula y aceptar que hay, todo lo que dije, ¿sí? La potencia de la prueba es 1 menos el error de tipo 1, o 1 menos beta. Se llama beta error de tipo 1 y alfa error de tipo 2. Entonces, la potencia de la prueba es la capacidad de detectar diferencias estadísticas, ¿está bien? Y rechazar la hipótesis nula. Eso es, resumiendo, como rápidamente, el concepto de potencia de la prueba. Entonces, a nosotros nos tiene que preocupar cuando se acepta la hipótesis nula, cuando se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, o sea, error de tipo 1, como es bajo generalmente, porque las P cuando uno trabaja son bastante menores que 0,05, no nos debe preocupar mucho. Y tiene que ser baja porque tiene consecuencias. Si yo estoy tratando, digo, la droga es mejor que la droga que se está abusando, y me equivoco porque me rechazo la hipótesis nula y acepto que la droga A es mejor que la droga convencional, puedo llegar a inducir a cambiar un tratamiento. Esa es la importancia y por qué, digamos, uno tiene que trabajar con un nivel de significación bajo porque está diciendo cosas importantes, está produciendo un cambio en algo. Digo, puede ser droga, puede ser tratamiento, puede ser conductual, puede ser educación, lo que sea. Esa es la Inversiones. importancia del error de tipo 1. Uno cambia, o sea, propone cambiar. Sebastián, ibas a decir algo. No, digo que también puedes estar haciendo una inversión importante y te puedes equivocar. O si es económica, vos decís que conviene utilizar tal cuestión en vez de tal otra y te equivocaste también. Es lo mismo. O sea, sea salud, sea educación, sea economía, sea lo que sea. Por eso uno trata de utilizar un nivel de significación lo más bajo posible para que ese error sea lo más bajo posible. En cambio, si uno se equivoca porque no rechaza la hipótesis nula, no es tan grave, porque si uno estaba haciendo un tratamiento que es convencional y que se usaba hasta el momento, o hacía una inversión que hasta ahora venía siendo la más común en el mercado, o utilizaba unas estrategias educativas tales, y eso me dicen, no lo cambio. Si no lo cambio, sigo con lo que tenía. O sea, sigo con lo que estaba antes y no es tan grave. ¿Por qué? Porque de última es lo que hay. También más adelante, posiblemente, alguien va a detectar esas diferencias y podamos corregir ese error. Pero el error de tipo 2 no tiene tantas consecuencias graves como el error de tipo 1. Por eso se usa
un beta o error tipo 2 que es el 20%, o sea, 0,20. Menor a 0,20, fíjense. No, somos más laxos en eso. Lo ideal sería que los dos sean chicos, pero ahí el problema que tengo es que el n de la muestra tiene que ser muy grande para achicar tanto el error de tipo 1 como el error de tipo 2. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. María Belén, ¿bien? Sí, sí. Me interrumpen tranquilamente. Me fui del tema, pero me parece que es como un contexto que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno dice que el test de Student, cuando las muestras son chicas, es mejor, porque tiene mayor potencia de la prueba que el análisis de la varianza, está diciendo eso. Y vamos más allá. Cuando usamos una prueba paramétrica y no paramétrica, ¿entienden qué es eso? ¿Qué es paramétrico y no paramétrico? Generalmente paramétrico se utiliza cuando uno se basa en la distribución normal y todos los derivados, media, desvío estándar, etc. O sea, todos los test paramétricos, el test de Student, el análisis de la varianza, la correlación lineal, la regresión lineal, son pruebas que se llaman pruebas paramétricas. Las pruebas no paramétricas, que han evolucionado muchísimo, antes eran más complejas, pero que han evolucionado mucho, se utiliza cuando la distribución no cumple con los requisitos o con los supuestos de la distribución normal, que necesitan estas pruebas paramétricas. Por eso a las pruebas no paramétricas también se llama distribuciones libres, porque no necesitan supuestos. Cuando la distribución es normal, las pruebas paramétricas tienen mayor potencia de la prueba, o sea, son capaces de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? En cambio, las pruebas no paramétricas tienen menor potencia de la prueba, pero cuando perdemos, cuando nos alejamos de la distribución normal y de la homogeneidad de la varianza o homozeisticidad, tenemos que ver que las pruebas paramétricas pierden potencia y empiezan a mejor, digamos, es conveniente utilizar pruebas no paramétricas porque van a tener mayor potencia, mayor capaz de resolver, de rechazar la hipótesis nula que las paramétricas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Pablo. Ya con este resumen creo que saben todo lo que necesitan de estadística, digamos, más o menos. Pero volviendo a tu pregunta, entonces vamos a hacer para una variable cualitativa dicotómica contra una variable cuantitativa, vamos a probar si hay diferencias entre la edad entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y vamos a usar análisis de la varianza, no vamos a hacer POSOC porque tengo dos categorías. El POSOC se usa cuando, y ya que estamos, te estoy frenando tu respuesta de alguna manera. Pero el POSOC es cuando tengo más de dos categorías, por eso es análisis de la varianza. O sea, por lo tanto, el análisis de varianza me dice que hay diferencias entre los grupos. Pero si tengo más de dos grupos, no sé qué me genera esa diferencia. Si son más de dos, puede ser que haya diferencia entre todos los grupos o entre alguno de esos grupos. O sea, es como hacer después test de Student de a pares comparando cada uno de los grupos. Entonces, ahí entramos a ver el POSOC. ¿Está bien? Acá primero vamos a pedirle que nos dé dos descriptivos, que me haga homogeneidad de las varianzas, y la prueba de Wedge y Brown-Forsyth. Y el POSOC tengo un montón de posibilidades que creo que las vieron o las describí muy rápidamente en el apunte de la semana 3, del módulo 3. Generalmente los más usados son, el más viejo es Bonferroni, y los más usados son Taki y Jeffe hoy, ¿sí? Pero todos hacen lo mismo. Después, este Dunet es si yo quiero comparar un control versus tratamiento A, B, C y D. Bien. ¿Sí? Entonces es distinto. Y después tengo cuando no hay estas pruebas, no, digamos, de POSOC, ¿sí? Son cuando las varianzas no son iguales, o sea, son, digamos, más pares, digamos, tienen correcciones que mejoran la capacidad de detectar diferencias entre los grupos, ¿sí? Ahora no lo vamos a usar esto, porque no necesito, porque tengo hombres versus mujeres, no tengo hombres, mujeres y otros, ¿está bien?
Entonces, en ese caso podríamos usar, no vamos a usar POSOC. Creo que no hay nada más que hacer. Recuerden que con pegar lo repasamos, uno obtiene siempre la sintaxis, que conviene guardarla siempre, porque hay tantas complejidades en las pruebas de estadística que después no se acuerdan qué botones apretamos. Entonces, si yo dentro de un mes quiero saber qué hice, me lo permite ver en la sintaxis que se guarda. Ahora lo voy a ejecutar y tengo el resultado. En el resultado me dice que la media, el promedio de hombres es 33 años. Está medio chico, ¿no? Esperen que lo agrande un poquito. Creo que ahí se ve mejor. Que el hombre, la edad media de los hombres lo redondeo, ¿no? Como corresponde para la edad. 33 años contra 34 años, hay un año de diferencia. Lo que pasa es que el N es grande. Eso después no quiere decir que tenga impacto, más allá que sea estadísticamente significativo, que tenga impacto en la edad. Podemos decir que es estadísticamente significativa, pero no me cambia nada. ¿Está bien? Desvío estándar, el error estándar, acuérdense que es la media sobre la raíz de n, 0,6. No, perdón, el error estándar es el desvío estándar sobre la raíz de n. Este resultado sale de 9,9 dividido raíz de 2,57, y este resultado sale de 34 dividido raíz de 2,16. El intervalo de confianza al 95%, que lo que tengo que hacer es multiplicar, lo digo rápidamente, casi 2, 1,96 al error estándar, y se lo sumo y se lo resto al promedio. Miren qué fácil que es. ¿Está bien? Mínimo máximo, y después me hace la homogeneidad, que en este caso me dice que no son homogéneas, y después me dice que la diferencia, lógicamente, 0,266, que me dice que no hay diferencias estadísticas entre los grupos. O sea que la edad entre los hombres y las mujeres es la misma. Punto. Más abajo, Brown-Forsyth y Welch me están diciendo lo mismo. Mirá, acá corrijo la inhomogeneidad de las varianzas, ¿está bien? Porque acá es al revés de lo que planteamos. Cuando la significancia de la prueba del EBN, que me mide la homogeneidad de las varianzas, se rechaza, la hipótesis nula son homogéneas, la hipótesis alternativa no son homogéneas, rechaza la hipótesis nula de homogeneidad, por lo tanto no son homogéneas, ¿sí? La P me da este valor, está bien, 0,266, 0,279. Hasta acá estamos, por lo tanto, cierro, no hay diferencia estadística entre la edad de hombre y mujer. Veamos la salida del test de Student. Vamos de nuevo a analizar, comparar medias, pruébate para muestras independientes. Ustedes me han estado viendo porque acá aparecen más cosas que en el de ustedes, ¿no? Seguramente. Sí, se ven muchas más cosas. Bueno, porque es la versión 28, pero bueno, no puedo hablar mucho de esto, pero es así. Género. Acá entro a definir grupos, automáticamente detecta 1 y 2. ¿Está bien? Esta posibilidad es porque si yo quiero, si tengo 3 grupos, pero quiero comparar el grupo 1 con el 3, el grupo 1 con el 2, o el grupo, lo podría hacer. ¿Está bien? Sí. Por eso uno lo podría hacer acá. Ponemos edad, ¿sí? Voy a sacar el tamaño de efecto para que no, ustedes tampoco lo tienen esto. Ponemos aceptar, y acá la salida, fíjense que es un poquito más compleja. Primero, el test de Student lo que hace es lo siguiente. Compara la edad de los hombres con la edad de las mujeres. El promedio de edad de hombres y el promedio de mujeres, y saca la diferencia. Trabaja con la diferencia de medias. Acá la media de hombres es 32,84, 34,5. Fíjense que acá la diferencia de medias, ¿está bien? Es menos 1,2. ¿Está bien? Sí. Esa es la diferencia que hay entre el hombre. Entonces, lo que hace el test de Student es busca si
en el intervalo de confianza, lo digo internamente, en el cálculo interno, si en el intervalo de confianza de la diferencia de media se encuentra el 0 o no se encuentra el 0. ¿Está bien? Eso es lo que hace, por eso la prueba estadística podría ser, o la hipótesis sería, la media de hombres menos la media de mujeres es igual a 0, nula. La hipótesis alternativa, la media de hombres es menor que la media de mujeres, o la media de hombres, menos la media de mujeres, es distinta de 0, perdón. O menor que 0 o mayor que 0, dependiendo. ¿Está bien? Ahí tenemos prueba de una cola o prueba de 2 colas. ¿Sí? Si nos vamos a la salida, primero hace la prueba de Levene. ¿Está bien? Donde me dice lo mismo que me dijo el test de Student. El F es 8195, por lo tanto rechazo la homogeneidad. Si nos vamos arriba, voy un minuto para arriba y voy a la prueba de Levene, fíjense que nos da lo mismo. 0,891. ¿Está bien? No hay diferencia entre una prueba y la otra. Segundo, dependiendo del resultado de la prueba de Levene o de igualdad de las varianzas, yo voy a mirar, el prueba de estudio empieza de acá en adelante. O voy por la fila de arriba, si no rechazo la hipótesis de igualdad de las varianzas, o por la fila de abajo, cuando, como en este caso, rechazo la igualdad de las varianzas. ¿Está bien? Igual fíjense que no hay mucha diferencia en usar justamente... Pablo, Sí. eso de un factor y de dos factores era lo que te había consultado de la significación que se dividía. Exactamente. Ah, genial. Esto está, por eso un poco vine acá, porque me acordé de tu consulta que fue hoy, creo, ¿no? Ayer a la noche, sí. O ayer. Bueno, la cuestión es que, más allá de eso, aunque no cumple con la homogeneidad, ¿qué pasa? Que el n es grande. Este n para las pruebas estadísticas es grandísimo. 200 para Claro. cada grupo es grandísimo. Por lo tanto, aunque no haya homogeneidad y aunque no haya mucha normalidad, o sea, no se cumplen los supuestos, es corregido, ese n es suficiente para detectar diferencias o para no detectar diferencias. ¿Está bien? O sea que antes era más blanco y negro la decisión de usar pruebas paramétricas y no paramétricas. Hoy, ¿qué pasa? Yo puedo en 2 minutos, en menos, en 1 segundo, puedo hacer la prueba equivalente no paramétrica, que sería la prueba de Mann-Whitney. ¿Está bien? La equivalente al test de Student para 2 muestras. Ahora, si quieren, lo hacemos para ver. Lo importante acá es, primero, miramos la significancia estadística. Prueba de 2 factores está mal traducido, es prueba de 2 colas. Es distinto. La media de hombres menos la media de mujeres es diferente de 0, o sea que puede ser mayor o menor. Y la prueba de una cola es, en este caso uno diría que la media de hombres es menos la media de mujeres es menor que 0. ¿Está bien? Que es lo que estamos viendo acá. En un caso es 1,33, vamos a ver el que corresponde, menos 0,139 y 0,79. Lo que un poco hoy le comentaba a Sebastián en la respuesta, es que uno prefiere ser más conservador y utilizar, aunque no corresponda, aunque la hipótesis sea de una cola, usar prueba de 2 colas. Porque es más exigente, yo me exijo más, ¿está bien? Para asegurarme el resultado. ¿Por qué? Porque si mi P es 0,0049, yo rechazo la hipótesis nula. Y si mi P es 0,05, no rechazo mi hipótesis nula. O sea, fíjese que yo estoy rechazando por 1 milésimo de probabilidad. Sí. Entonces uno necesita, primero, tratar de ser un poco exigente y que, aunque uno diga que utiliza un nivel de significación menor del 5%, ser un poco más exigente. Y una forma de hacerlo es usar prueba de 2 colas. El otro tema que es interesante, acá me dice que la diferencia de media es menos 1,2. Y acá me muestra el intervalo de confianza de la diferencia. Vamos a usar el que corresponde, que es el de abajo, porque no nos dio, aunque es lo mismo, ¿está bien? Y me da entre menos 3,4 y 0,1, redondémoslo. Eso primero quiere decir que el 0 está dentro del intervalo de confianza. Lógicamente, porque por eso la P no nos da significativa. Segundo, por más que yo aumente
el n, ¿qué va a pasar? Nunca va a entrar el 0. Nunca va a salir el 0 de ese intervalo de confianza. Cuando aumento el n, el intervalo de confianza se va a ir siendo menor, pero tendría que ser infinito para que me dé significativo. Por lo tanto, estoy seguro, ¿está bien?, que no hay diferencias. Esa es la importancia, ver el intervalo de confianza. En la cocina de la estadística, cuando nosotros estamos trabajando con muestras chicas, y aunque no terminamos todavía el muestreo, podemos hacer una prueba estadística a mitad de camino, con el n por n-2, n sobre 2, o n sobre 3/4, y ver cómo, si da significativo o no. Y si no da significativo, por ahí el 0 está muy cerca del límite superior o del límite inferior. Eso quiere decir que en ese caso, posiblemente, si se mantiene la tendencia, esto es especulativo, pero es así, al aumentar el n puede ser que el 0 me quede fuera del intervalo de confianza. ¿Cómo está, Sebastián, eso? Bien, bien, bien. Me gusta. Esta sería la prueba, ahora, la no paramétrica, por eso digo, si yo tengo dudas, voy a analizar pruebas no paramétricas, voy a la más simple, que sería el cuadro de diálogos antiguo, voy a 2 muestras independientes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ponemos edad acá, género lo ponemos acá nos pide, ponemos 1 y 2. Y acá la más usada es Udemann-Whitney. Para este caso iría Udemann-Whitney, pero hagamos con Smirnov, que es la otra, ¿sí? Ponemos aceptar. Y fíjate que la significación bilateral acá, ¿qué es lo que pasa? En los dos casos, la edad me da que hay diferencias estadísticas significativas. O sea que la potencia de la prueba para detectar diferencias es más fuerte en las no paramétricas, en este caso, que en las paramétricas. Esto puede ser, veamos cómo es la distribución. Vamos a un diagrama de cajas para algo rápido. A ver, edad y género. La edad, en el caso de hombres, le voy a sacar ¿está bien? Fíjense que hay bastantes, digamos, es muy asimétrica. La mediana dentro del box, del percentil 75, percentil 25, está muy baja, ¿está bien? Y acá también hay una cierta simetría y es bastante más amplia. No hay valores extremos como acá, pero es más amplia. O sea, evidentemente, aunque el n es grande, y porque el n es grande, las pruebas no paramétricas me detectan diferencias. Ahora, yo diría que hay diferencias. Estadísticas las hay. Ahora, un año de diferencia entre un grupo y otro, desde el punto de vista de alguna decisión para alguna cuestión que no viene al caso, en adultos. No son significativas, No digamos, son, pero son significativas, pero en el caso de las pruebas no paramétricas. Pero yo diría que tiene algún impacto. Bueno, Para los empleados, Para el empleo no creo que tenga ningún impacto. claro, para el empleado de una empresa no, pero si, no sé, estuviéramos hablando, no sé, en la población mundial, la diferencia en edades de las personas. Bueno, puede ser, sí. Tendría que verse la hipótesis. Claro. Ahí tiene un N gigantesco, pero lo que pasa es que la población mundial ya no hay estadística que valga. Claro. Tenés un censo, no hay intervalo de confianza. El resultado es lo que es. Exacto. Ahora, lo mismo, digo un dato médico, yo mido en una población hemoglobina o algún indicador. Por ahí la estadística es significativa entre los grupos, hemoglobina, glucosa, lo que sea. Pero desde el punto de vista médico no hay un impacto, no hay una diferencia. Supongamos, yo tengo 2 poblaciones, en una la glucosa en sangre en promedio me da 90 y en otro grupo me da 95 en promedio.
y me da significativo, pero desde el punto de vista de los valores, ¿está bien? Esos 5 puntos, desde el punto de vista médico, no tienen impacto. Ese sería un poco el resultado de esta discusión. ¿Está bien? O sea que aunque haya diferencias estadísticas, no tengo un impacto para eso. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, Sebastián? Vos hiciste la pregunta, decime si ya estamos y pasamos a otro tema. Sí, no, digamos lo que me cerró bastante es que, por ejemplo, yo puedo aplicar ANOVA cuando tengo dos poblaciones, pero a la vez puedo también analizar, digamos, rápidamente si las varianzas son iguales o no. Así que con otros digamos, métodos también. Ujú. No sé, a ver si acá tengo más grupos para, si no buscamos otro. Suponete, a ver qué tenemos acá. Nivel de estudios y ingresos, suponete. También yo acá tengo, a ver, vamos a botón derecho, estadísticos descriptivos, ahí tengo rápidamente, me dice que, pero me sacó acá. Esta es la distribución de nivel, digamos, de estudios. Está bien, tengo 4 grupos, hay un grupo que tiene 53, pero el N es grande, 53 ya es un N grande. Y quiero ver ingresos. Seguramente los ingresos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fácilmente nos vamos a dar cuenta. Hagamos la prueba rápida, perdón, no barra de errores, gráficos, diagrama de cajas, vuela género y entra nivel educativo o nivel de estudios. ¿Cuál usé? Nivel de estudios. Nivel de estudios, y en vez de edad, es una empresa, esto que estamos hablando. Y ingreso actual, salario actual. ¿Sí? Miremoslo. Los que tienen estudio primero tienen una distribución bastante simétrica, con poca variabilidad. Si vemos, hay un aumento. Y otra cosa que pasa es que a medida que voy avanzando, hay valores extremos. Pero estos valores extremos no son tantos. Entonces, aunque haya valores extremos, no impactan en el resultado. Y con un N relativamente grande, seguramente voy a poder usar pruebas paramétricas y no paramétricas. Y Pablo, te hago una consulta de los valores extremos. Sí. Recién dijiste que estos no son tantos. ¿Cuántos valores extremos serían tantos como para que esté afectando a la prueba? Y hablemos no de cuánto, sino en proporción. Bueno, ¿en qué proporción sería más o menos? Y tiene que ser más del 10%, pero eso no es a ojo, porque además de la proporción, quiero ver cuán alejados están. Porque si tengo pocos valores extremos, pero muy extremos, van a afectar. ¿Qué es lo que pasa el valor extremo que hace? Cuando usamos el promedio y el desvío estándar, que el desvío estándar es un derivado del promedio, ese promedio va a estar afectado por valores extremos. Claro. Si tengo pocos valores extremos, pero muy extremos, el promedio va a estar sobreestimado, suponiendo, como en este caso, los valores extremos están para arriba. ¿Sí? O al revés, valores extremos que pueden estar subestimando el promedio. Por ejemplo, suponer que yo saco semanas de gestación, de un embarazo, semana de gestación. La mayoría de los partos aparecen entre 39 y 40 semanas. Y a medida que voy para atrás, los partos prematuros son poco frecuentes. Entonces, en ese caso, el promedio, si yo uso el promedio, ese promedio va a estar subestimando el valor real, porque va a estar afectado, el promedio es como es la suma dividido n, está afectado por los valores extremos. Cuando está muy afectado, el promedio deja de ser una medida de resumen que representa esos datos. Y ahí Claro. podríamos saltar a usar la mediana o lo que sea, ¿sí? No sé si me expliqué, María Belén, pero no hay un n. Tendríamos que ver otras cosas, digamos, para... Pablo, Sí.
Siguiendo con la pregunta de Fernanda, ¿hay una manera de suavizar eso, digamos, eliminando los valores extremos? Suponiendo que tenemos como, por ejemplo, en superiores pocos. Hay distribuciones, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en bacterias y en virus, que los crecimientos o el desarrollo es exponencial, yo lo puedo suavizar con un logaritmo. ¿Está bien? O sea, generalmente se trabaja con logaritmo de, por ejemplo, cuando trabajo con virus, trabajo con, cuando vemos carga viral, lo que se llama carga viral, cantidad de virus, que los cuenta la PCR que se puso de moda ahora con el COVID, la carga viral se mide, pero después se trabaja con el logaritmo, porque tiene un valor exponencial. O sea, crece tan rápidamente de una persona a otra que en realidad lo que tenemos que ver es cuántos ceros tiene. ¿Sí? Seguramente hay variables que tienen ese comportamiento en un montón de otras, en otras ciencias. Seguramente esto puede estar relacionado, no sé, con alguna cuestión exponencial por lo que tus preguntas estás en la parte económica. Sebastián. Sí, sí, básicamente eso. Bueno, debe haber algún tipo de distribución de variables que son exponenciales, o comportamientos de variables que son exponenciales. En ese caso, aplicás el logaritmo. ¿Sí? Generalmente ahora se trata de no tocar la variable tal cual está. Antes había artilugios, logaritmo, la raíz cuadrada, el 1 sobre x, que se aplicaban a la variable principal, a la variable dependiente, para tratar de hacerla homogénea o con una distribución normal. ¿Sí? Hoy muy pocas variables se trata de manipular de esa manera porque hay pruebas no paramétricas o pruebas más robustas que no lo necesito hacer. A ver, para ser más concreto, Pablo, porque por ejemplo, si yo estoy analizando cómo estás haciendo vos el ingreso, digamos, de la gente, o sea, de los encuestados, en función a nivel educativo, yo vivo en Santa Cruz, en el sur, y por ahí hay gente que trabaja en el petróleo que tiene, digamos, ingresos muy altos, y eso distorsiona, digamos, el promedio. ¿Cómo Ahí yo sería no una usaría manera? nada. Yo usaría medidas de posición, por ejemplo. Es más Bien, representativa la mediana o el cuartil 75, el cuartil 25, ¿está bien? Que el promedio del desvío estándar. bien. Y mirarlo acá, fíjate este gráfico, vamos a analizar, estadística descriptiva, explorar, y vamos a explorar el salario actual tal cual está. O sea, no, porque aunque te parezca mentira, el gráfico que estamos viendo acá atrás, evidentemente suaviza, pero fíjense el recorrido del salario. Si yo lo junto todo y lo analizo así, vamos a hacer un histograma, y vamos a ver el gráfico de normalidad. Esto lo vimos, ¿no? En alguna clase, o lo vimos en el primer módulo, por ahí no me acuerdo. Y acá, ya con esto ya está, ponemos aceptar, y fíjate la distribución. Esto de normal no tiene nada. Sí, sí, lo derecho. Y el histograma que debe estar, el box plot, mira qué lindo que es. Ahora, fíjate lo siguiente, también lo que le dije recién a María Belén. Si estos datos son pocos, no me van a afectar el promedio. Acá veo la mediana. Si me olvido de los datos extremos, vamos a mentir un poco. Que a mí eso no me gusta. Aclaro. Pero si yo te hago este gráfico ahí, 0,60.000 más o menos, estoy haciendo el ojo, digo, oye, qué divino, es una distribución bastante, no es muy simétrica, pero más o menos. Claro, me estoy sacando de vista los valores extremos. Ahora, ¿cómo lo evalúo yo? ¿Cómo me doy cuenta si estos valores extremos afectan o no afectan? Espera que voy para atrás.
Ah, no, ¿ya lo guardó esto? Sí, ya lo guardó. Tengo que ir para atrás, no importa. Yo lo evalúo acá, de alguna manera. Primero, si yo miro que el promedio es 34.000, ¿sí? Y la mediana es 29.000, ya estoy viendo que ahí los valores extremos me están sobreestimando el promedio. Claro. Entonces, no importa qué porcentaje, eso para María Belén un poco. Yo acá me estoy dando cuenta que hay un problema. En otro caso no nos afectarían tanto. Si esos valores extremos fueran pocos, no me correrían tanto ni para arriba ni para abajo el promedio. Entonces el promedio y la mediana serían más parecidos. ¿Y eso dónde lo veo? En la simetría. La simetría tiene que ser, en la simetría tiene que ser 0 la simetría, y es 2. La simetría es 0 porque la media y la mediana son iguales. En este caso es positiva porque la media es mucho mayor que la mediana. Me alejé bastante. La simetría que me está viendo es esto que veo acá. ¿Está bien? Esto es una distribución asimétrica, que es la distribución que vos podés tener en Santa Cruz. Está bien. Pablo, este análisis que vos hiciste, yo podría hacer un filtro y hacer el análisis por cada categoría, sea primario, hacer este análisis, secundario, hacer este análisis. ¿Sería como una forma más adecuada de hacer un análisis más complejo? Y por ahí tenés que tener una hipótesis previa. Vos, digamos, lo que no hicimos, que empecé y no lo terminé, porque No, soy porque, disperso. por eso te digo, porque digamos, teniendo en consideración el contexto en el que yo vivo, hay mucha gente que tiene niveles de estudios bajos con salarios demasiado altos, digamos, más que nada arrastrados por la actividad petrolera, donde la calificación, digamos, Yo ahí no usaría entonces nivel de estudio, haría digamos, lo que vos me dijiste, cambio la hipótesis. La hipótesis sería actividad laboral y compararía el ingreso por actividad laboral. Seguramente el ingreso de los que trabajan relacionados con el petróleo tiene una distribución más normal, está bien, alta pero normal. ¿Se entiende lo que digo? sí, O sea, seguramente es menos dispersa y asimétrica. Estoy especulando porque no tengo la menor idea. Los maestros, los que están en educación, dentro de educación, seguramente tengan una distribución más normal, entre comillas, ¿está bien? Y así sucesivamente. Los empleados administrativos, ¿está bien? Etcétera. Entonces, yo más que nivel de estudios, plantearía actividad laboral por ahí para comparar. O rama de ocupación. O tipo de ocupación o lo que sea, pero me parece que está más relacionado con a qué se dedica o sea, cuál es su actividad laboral, que con el nivel educativo. ¿Sí? bien. Pero es un poco lo que vemos acá. Acá sí el nivel educativo está afectado. Dentro de esta empresa, no sé cuál es, no importa, yo veo que hay una diferencia, que un poco nos quedamos ahí. Ahora hagamos la ANOVA, ya que estamos, porque los corté por la mitad. Esto se entendió, ¿no es cierto? Lo de la simetría, y acá vemos la kurtosis, o sea, es muy leptocúrtica, y acá lo está diciendo. La kurtosis tiene que ser 0, y acá tengo 5,5 de kurtosis, ¿sí? Redondeémoslo. ¿Está bien? O sea que no tiene distribución normal. Ahora, el n es grande, y capaz que no, digamos, más allá de eso, cuando lo estratifico, acá tengo la prueba igual de normalidad, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks, que en este caso usaría Kolmogorov porque el n es mayor de 50, Shapiro-Wilks es para n más chicas, menores de 50. En los dos casos igual me dice que no es normal la distribución. Pero más allá de eso, cuando lo estratifico, veo algo que es interesante. Vamos al gráfico de arriba. Por ahí podría comparar, porque las medianas son distintas, por ahí no hay diferencia entre primario y secundario. Pero yo sin hacer ninguna prueba estadística ya me doy cuenta que hay diferencia. Entonces uno ahí va a hacer el ANOVA. Yo lo pienso, o sea, el razonamiento que hago es un razonamiento, digamos, el procedimiento estadístico que tengo en mi cabeza. ¿Está bien?
uno empieza por lo descriptivo, empieza a ver cómo se comporta la variable y después hace qué planteo estadístico hay. Ahora, antes de todo esto, yo no estoy planteando, tengo que plantear una hipótesis. Yo acá quiero, digamos, antes de hacer esta cuenta, quiero decir, mira, me parece que el nivel educativo afecta el salario en esta empresa. Los que tienen mayor nivel educativo ganan más. ¿Está bien? Esa sería la cuestión. ¿Cómo te va, Camila? ¿Qué decís? Entonces, vamos a analizar. Vamos a comparar medias. Vamos a hacer ANOVA de un factor y ahí aplicamos un poco, en vez de género entra nivel de estudios y en vez de edad vamos a poner salario. Acá, digamos, si uno es estricto, primero hace la prueba estadística, si da significativo, después aplica el POSOC. Es la lógica, porque si el análisis de la varianza no es significativo, quiere decir que no hay diferencia estadística entre la media de primario, de secundario o de medio y superior. O sea, en los 4 grupos que vimos acá abajo, si la ANOVA no es significativa, es que no hay diferencia estadística entre primario, secundario, medio y superior. Esa sería la hipótesis nula. Si es así, se acabó la prueba estadística, no seguimos adelante. O probamos, si me queda dudas, por tipo de distribución y haría una prueba no paramétrica. Pero acá hagamos todo junto. Ponemos nivel de estudio, en opciones le pedimos lo mismo, también descriptivos, homogeneidad. Seguramente no son homogéneos, lo estamos viendo acá, pero lo vemos igual, ponemos continuar, vamos a POSOC, y en POSOC elegimos TACI, como ejemplo, ¿sí? Y le decimos que el nivel de significación que yo quiero tener para las comparaciones de a pares, eso es el POSOC, comparaciones, que vea, si la prueba estadística me da significativa, yo voy a comparar primario con secundario, primario con medio, primario con superior, secundario con medio, secundario con superior y medio con superior. El POSOC lo que hace es me controla el error, el error de tipo 1, el alfa que estuvimos hablando hoy, porque al comparar varias cosas, ese alfa va a ir aumentando en cada comparación que haga. Lo que hacen estas pruebas post-hoc, o sea, post-prueba, ¿sí? De alguna manera, es controlar el nivel de significación. La prueba, la más fácil de todas, la más rudimentaria, era dividir el alfa por la cantidad de comparaciones de a pares. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas. O sea que al 0,05 lo tendría que dividir por 6, y este sería el nivel de significación que necesito para aceptar o rechazar los test de student de a pares, ¿entiende? Ahora, todos estos POSOC que vimos tienen distintas estrategias que los hacen más robustos. No nos vamos a meter en cada uno de ellos, pero el DMS y el Bonferroni eran un poco lo que recién expliqué. Vamos a poner aceptar. Me tira, como siempre, primario, secundario, medio superior. 24, 26, 37, 68. ¿Está bien? No hay que ser muy ducho para darse cuenta con estos n de que voy a encontrar diferencias. ¿Está bien? Posiblemente no encuentre diferencias entre primario y secundario, que es lo que veíamos en el gráfico, bien más arriba. Acá no, pero posiblemente acá sí. Entonces, volviendo a la prueba, tiqui, me fui. También acá tenemos los intervalos de confianza. Otra cosa que podemos mirar. El límite superior del intervalo de confianza de primarios se superpone con el límite inferior de secundarios. Por lo tanto, seguro que no va a haber diferencias. Ahora, el límite inferior de medio no se superpone con el de secundario y tampoco con el de primario. Y el límite inferior de superior no se superpone con el límite superior de medio. O sea que ya me está diciendo que voy a encontrar diferencias estadísticas. Acá me dice la probabilidad n que no hay homogeneidad, ya lo sabíamos. Acá me dice que la P es menor que 0,01. ¿Por qué me pone menor que 0,01? ¿Y para qué me voy a poner el valor real de la ANOVA si en este caso la P es 7,7 por 10 a la menos 82? O sea, 0,82 ceros y 7, o sea, requete contra chica.
Hay mucha diferencia entre los grupos, ¿sí? Entonces, la prueba estadística me dice que hay diferencia, o sea que hay diferencia entre los promedios de los 4 grupos, ¿está bien? Me voy a las no paramétricas y me dice lo mismo, a las robustas que no necesitan homogeneidad y me dicen lo mismo, y acá voy el POSOC. Lo que hace el POSOC es me compara primario con secundario con medio con superior, y me dice, cuando hay un asterisco, quiere decir que hay diferencia estadística, y acá fíjense el intervalo de confianza. En el caso de primaria y secundaria, me dice que la diferencia de medias encuentro el 0. En cambio, en el otro ya es negativo, de menos 8.000 a menos 17.000. Y para su primario con menos superior, va entre menos 49.000 y menos 37.000. ¿Está bien? Acá tengo las P. Esta no es significativa, esta es significativa. El mismo análisis vamos a hacer para lo demás. ¿Está bien? Y después tenemos un resumen acá, que es muy interesante. Esto se llama subconjuntos homogéneos. Me dice qué grupos tienen promedios homogéneos, o sea que no son significativos. ¿Está bien? Y entonces vemos que de los 4 grupos, 3 tienen homogeneidad. O sea, hay 2 grupos que no se diferencian, primario y secundario, y medio es mayor y superior es mayor. Que no, a ver, entre nosotros hay que probarlo y hay que hacer la prueba estadística, pero es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Camila, vos que entraste tarde, ¿cómo estás? Pablo, te hago una consulta, porque si ahí no te dan las varianzas, o sea, no hay homogeneidad de varianzas, Sí. ¿tendríamos que haber cambiado la prueba post-hoc? Sí, pero son tan grandes las diferencias que, fíjate, podríamos hacerlo, analizar. No te da el cuadrito de homogeneidad, pero te sirve igual. Vamos a analizar, comparar medias, ANOVA, y ahí el POSOC lo voy a cambiar. Saco Taki y pongo GameOwell, que es el más usado. ¿Está bien? Lo otro lo sigo igual. Y acá tengo GameOwell. ¿Ves? No me hace homogeneidad, pero fíjate. Primario se diferencia de medio y superior. Secundario se diferencia solamente de medio y superior. Media se diferencia de primario, secundario y superior. Y superior se diferencia de todos. Es un poco lo que el mismo resultado que obtuvimos hoy. O sea, ante la duda se hace. ¿Está bien? Fíjate que la significancia estadística acá es un poquito más chica. 0,2 igual no es significativo, lejos de ser significativo. Y las demás se mantienen. ¿Está bien? Pero vale la pena hacer las dos cosas, sí, sí. Y diría más, vamos a analizar, vamos a pruebas no paramétricas, pero ahora vamos a usar no las cuadros de diálogos antiguos, vamos a usar las muestras independientes, y ahí le decimos, personalizamos el análisis, qué campos vamos a comparar, nivel de estudios, como grupo, y salario actual. ¿Qué pasa en configuración? Yo acá voy a personalizar las pruebas. La prueba que, la del Kruskal-Wallis no nos sirve porque es para, perdón, la que tenemos que hacer es la prueba de Kruskal-Wallis. No tenemos que usar Udemann-Whitney. Udemann-Whitney sería la equivalente no paramétrica para un test de student, ¿está bien? 2 muestras, igual que con la que hicimos hoy, igual que con el modulo de Smirnov. Y acá, hasta no hace muy poco tiempo, no había un POSOC para las pruebas no paramétricas. Eso era un problema, porque no podíamos hacer lo teníamos que hacer medio a mano, el POSOC. Ahora ya lo tenemos, ¿está bien? Y ahí vamos a ejecutar. Si quieren podemos hacer prueba de la mediana también. O sea, vamos a hacer 2 pruebas estadísticas no paramétricas. Esta es por ordinal, por rangos, y esta es comparando la media de los grupos. Ponemos a ejecutar y sale un chorizo importante. ¿Sí? Vamos a ver lo más importante. Me fui a ver, ya salió, ¿sí? Acá tenemos, me dice,
globalmente que la mediana se rechaza la hipótesis nula, que con la Kruskal-Wallis se rechaza la hipótesis nula, eso sería lo equivalente a la ANOVA. ¿Está bien? Fíjense que me hace acá la prueba de la mediana, me compara de alguna forma las medianas globales y es el mismo gráfico que hicimos hoy. ¿Está bien? ¿Y acá qué hace? Me compara primarios con secundarios, primarios con medios, primario con superior, secundario con medio, secundario con superior, secundario con medio. O sea, tenemos el mismo esquema, el POSOC, para esta prueba no paramétrica. Y acá, esto es, nada, es lujo, pero fíjate que me muestra dónde se encuentran las diferencias estadísticas. Acá el verde, no sé si lo alcanzan a ver, ¿lo deja editar? Sí. El verde, no hay diferencias entre primarios y secundarios, y después, cuando comparamos secundario con superior, secundario con medio, primario con medio, primario con superior, me dice que hay diferencias estadísticas. Chiche bombón, ¿está bien? ¿Y qué más abajo? Acá me vuelve a hacer la pieza Kruskal-Wallis, hace más o menos lo mismo. No sé por qué acá a veces me hace la mediana global y acá no la hizo, qué raro. Y acá vemos la prueba Kruskal-Wallis, me hace el mismo esquema y me hace el mismo esquema. ¿Está bien? Kruskal-Wallis te muestra la distribución global y después cómo se comporta, ¿está bien? La información para cada uno de los grupos, ¿sí? De alguna manera. Esta es la salida no paramétrica, que en este caso como coincide el resultado paramétrico y no paramétrico. ¿Les quedó alguna duda de esto? No, Como ven, sí, María Belén. no, en realidad lo único que vos cuando pusiste las pruebas paramétricas, dijiste de usar Tukey, pero antes habías nombrado 3, Bonferroni y otra más. ¿Vos Y recomendás que usemos Tukey Jeffé. siempre? O Tukey o Jeffé en general. Bonferroni es medio... Acá uso Bonferroni, ¿eh? Sí, ahí uso Bonferroni. La prueba, el POSOC de la no paramétrica es Bonferroni. Sí, arriba, en un asterisco estaba. Yo no me di cuenta, pero sí, no, más acá debe ser, pero es independiente. Abajo, Esto, acá, ahí abajo de la tinta. acá. Acá usa Bonferroni porque es la que puede usar. ¿Está bien? Pero vos nos recomendás que usemos Tukey o esa otra. Pero acá no tenés para elegir, es lo que sale. No, pero con la forma de cuadro de diálogo. En la prueba, en la ANOVA convencional, yo Sí. uso Tukey o uso Jeffé. ¿Y cambian mucho entre esos dos? Un montón. Es tremendo lo que pasa, ¿eh? Tukey. Un ratito, vamos a comer. ¿Eh? Acá te tira todo, te tira Tukey primero, Jeffé segundo, Bonferroni tercero. ¿Sí? Y acá tenemos Tukey y Jeffé, idénticos. Claro, da lo mismo. Y Bonferroni da lo mismo, fíjate. No da significativa primario y secundario, y con los demás da significativo. ¿Está bien? Sí. Lo que pasa que vuelvo a decir, fíjense que los n no son tan chicos, que las diferencias son muy grandes, y por lo tanto da todo fácil. O sea, ¿qué pasa? Aunque, otra cosa a tener en cuenta, si hay diferencias muy grandes, aunque la prueba no tenga una gran potencia, detecta las diferencias que hay entre los grupos, ¿está bien? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjense que la lógica, cuando vamos viendo los números, ya sabemos, cuando vemos esto nos damos cuenta que entre estos dos grupos no hay mucha diferencia, en cambio entre estos dos grupos y estos de acá sí hay diferencias.
O sea que lo descriptivo también es importante cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, re bien. Pueden seguir, ¿eh? De los anteriores también me puedo preguntar, de los cuestionarios, de los módulos anteriores. Y no les cuento rápido lo que viene. No, yo tenía una pequeña duda del teórico de ANOVA, que en una parte habla como que si las varianzas no eran homogéneas, se podía transformar las variables haciendo un cuadrado o un logaritmo. Yo en esa parte me perdí totalmente. ¿Hace falta hacer eso o con las pruebas no paramétricas ya No, estaríamos justos? justamente, justo antes, voy a entrarte un poquito después, justamente lo discutimos ese tema, que salvo algunas distribuciones que son, por ejemplo, crecimiento bacteriano, carga viral, o algún fenómeno que hay crecimiento exponencial, que no se puede trabajar porque la diferencia entre un grupo y otro son de ceros, de unidades de potencia. Ahí lo que hacemos es utilizamos el logaritmo para suavizarlo y trabajamos con el logaritmo. ¿Está bien? Todos los trabajos que tienen que ver con microbiológicos, generalmente las variables de crecimiento, que son así, son muy rápidas, se transforma el logaritmo para suavizar, porque las diferencias están en unidades exponenciales, ¿entiendes? Entonces, en ese caso sí. En las demás, yo en el módulo 3 doy algunas, si quieren yo se los paso eso, algunas estrategias que se utilizaban antes, si quieren yo no tengo problema, les puedo, si quieren me hacen acordar y les paso el apunte, para los que no lo van a hacer, el módulo 3, si les interesa ese tema, en el módulo 3... No, está bien, igual era porque me había perdido en esa parte de la teórica, pero sí, bueno, la verdad es que estoy a no tengo punto de... ninguna variable de ese estilo. A ver, estoy a punto de... Hace 2 años que estoy a punto de sacarlo del apunte. Pero también me parece interesante dejarlo para ver que es posible hacer eso, ¿sí? O sea, estoy en un dilema pedagógico, porque lo que te pasó a vos es posiblemente sea eso, que te confundió más de lo que corresponde, pero tampoco me da no sé qué sacarlo y por ahí que alguien lo necesite para aplicarlo. Porque en algunos casos es necesario aplicarlo, es obligatorio. Yo no puedo comparar una variable que sea exponencial con estadística común y silvestre. También lo que ocurre, que muchas variables que son muy asimétricas o que son muy raras, se agrupan y se trabajan con variables ordinales. También puede pasar eso, que hay valores de corte, ¿está bien?, que están definidos por alguna relación de riesgo, de enfermedad o de lo que sea, y no se trabaja con la variable continua, se trabaja con la variable agrupada, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Lo que queda como para contarles un poco la semana que viene. No es una duda, sino es algo práctico del TP. La parte de ANOVA no tendríamos que entregarlo. Solamente son del TP3, digo. Son 3 ejercicios con test student. A ver, no me acuerdo. Porque después la parte de ANOVA dice como ejercitación de ANOVA, replicar. Tenés que repetir, claro, porque es tan compleja que lo que yo prefiero es que ustedes, utilizando el apunte, lo vayan haciendo ustedes. Pero eso lo hacemos, pero no hace falta ir copiándote las tablas y... No. No, mientras lo hagan, es como una práctica de parte de ustedes, ¿sí? Sí, sí.
Entonces, ¿alguna otra duda? Lo que nos queda en la semana actual, en realidad porque es 29, es regresión-correlación. Es un poco métodos que comparan variables, generalmente la correlación entre variables continuas, ¿sí? Aunque ya vimos correlación entre variables ordinales también, cuando vimos Kendall, correlación entre dos variables ordinales, también, ¿está bien? Pero acá vamos más a las variables continuas, lo que vamos a ver es correlaciones lineales y no lineales, como la correlación lineal de Pearson y la correlación de Spearman. Y en el caso de la regresión, creo que llegamos a ver regresión lineal, lineal simple y múltiple, déjame que no me acuerdo. Tenemos algún ejemplo de una regresión múltiple, ¿sí? A ver si es verdad. Sí, comparamos como, digamos, una regresión lineal que, digamos, utiliza, esta es la regresión lineal simple y una múltiple que está por acá. Al final del apunte, ¿sí? Y acá este ejemplo de salario, yo no me acuerdo si se los pasé, pero si está interesante se los voy a pasar. Esto es fuera del... La regresión lineal múltiple lo que hace es fíjense, yo tengo una variable dependiente y varias variables independientes. Las variables independientes, ojo con eso, en una regresión lineal, en una regresión múltiple, pueden ser variables cuantitativas, pero pueden ser variables dicotómicas, tabaco, alcohol, ¿está bien? Variable cualitativa, cuantitativa discreta, ¿está bien? Etcétera. Lo que se pretende es ver cuánto impactan estas variables independientes, no importa el nivel de medición que tienen, sobre la variable dependiente, que eso es lo importante. La variable dependiente sí o sí es una variable cuantitativa continua. Ese sería un poco el concepto de regresión lineal múltiple, ¿sí? Y ver el peso que tienen en la función de regresión, la función lineal, cuál es el coeficiente que más afecta a la variable dependiente, ¿sí? No sé si tienen, igual lo van a tener que leer, ¿no? Un poco es una introducción a lo que viene. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por mi parte no, Pablo. Camila, Fernanda, María Belén. No, No yo llegué al tampoco. 4. No, ¿Nada? No. Venimos bien, parece. Bueno. O tiene muchas dudas o ninguna. Pero bueno, Ajá. lo que sí, claramente, ahora después lo subo esto, lo tengo que subir al YouTube y de ahí se lo subo al campus. Repásenlo y si tienen dudas, usen el foro de discusión correspondiente, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, nos Dale. vemos, ya no nos vemos, ¿no? Hasta la próxima. No hay próxima, ¿no? No me acuerdo. No. no, No, creo pues que no no. hay ninguna reunión sincrónica programada. No hay ninguna Esta es la programada, única. a menos que ustedes la pidan. Ok. Pero si quieren hacemos otra, lo que pasa que inclusive podemos hacer una, aunque sea para antes del final, no tengo problema. Plantéenlo y somos poquitos. Planteen horario y lo hacemos, ¿está bien? Cuando ya tengamos las consignas del trabajo final, tal vez. Y tal vez, ¿no? ¿Les parece? Bueno, Dale. sí. Siempre va a ser 6, 7 de la tarde, ¿sí? Me parece que son horarios en los que pueden todos. Sí. Sí. Dale. Buenísimo. Bueno, Bueno, Pablo, muy amable. no, al Gracias. contrario. Un gustazo y Gracias. gracias por participar, ¿eh?
Muchas gracias.